botones. Bueno, hermanos queridos y hermanas en Cristo, un gusto verles, saludarles y pues saber que están aquí para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Muy bien, seguimos con el con la lección número 2, debo decir, de este curso, pero no quiere funcionar. Ahora sí. Ahí está. Lección 2 del curso Identificación Espiritual 2. Muchas gracias por conectarse, por estar acá. Agradezco infinitamente su persistencia en el estudio diligente de la palabra de Dios. Y aquí estamos para estudiar juntos a la luz de las Escrituras y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien guíe el estudio de esta noche a través de las Escrituras. Vamos a comenzar esta clase con una oración. Entonces, permítanme un segundito dar el ingreso a los demás hermanos. Bueno, oremos entonces. Señor Jesús misericordioso, te damos gracias hoy por tu obra de redención. Tú has hecho el 100% del trabajo y eso nos da alegría porque sabemos que nada depende de nosotros. Tenemos plena seguridad de nuestro estado contigo y de nuestro futuro en el cielo. Bendice nuestro estudio hoy. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, Amén. tenemos tres objetivos para la clase de hoy y pidiendo al Señor que Él nos ayude a completarlos. Primero es escoger qué punto de la descripción de la justificación en esto creemos es más apropiado para tu grupo. Definir la justificación a la luz de las Escrituras. Usar la doctrina de la justificación para interpretar correctamente Mateo, capítulo 25, los versículos 31 al 36. Bueno, entonces noté algo que los videos para este curso son cortitos, son como unas cápsulas, son muy directos, que nos informan el punto principal del estudio y vamos a ver lo que es la justificación en esta clase. Entonces, el título de la lección 2 es la justificación. Y qué mejor que comenzar con la palabra de Dios, no sin antes pidiendo un voluntario o una voluntaria que me ayude con la lectura bíblica de este texto. Entonces, adelante Silvia, por favor. Silvia, y después nos ayuda Sergio también. Hay algunos pasajes y Amén. comentarios que vamos a leer. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Gracias, querida Silvia. Entonces, podemos leer este texto una y otra vez, ¿verdad? Aplicar a nuestras vidas y regocijarnos en gran manera lo que Dios ha hecho por nosotros. Les hago la pregunta de forma general. En este pasaje bíblico, eh, ¿quién está haciendo la obra 100%? ¿Nota usted alguna intervención humana para que nuestra justificación, nuestra salvación sea aprobada ante Dios? No la vemos. 100% obra de Dios de principio a fin. Entonces aquí vamos a hacer algunas cositas. Entonces vamos a leer con nuestros visualmente y luego vamos a identificar las palabras o expresiones que refieran el significado bíblico de la justificación. Algo personal, algo para usted. Que ve aquí en este texto bíblico lo que Dios ha hecho con ustedes. Entonces,
¿Qué vemos aquí primeramente? ¿Qué cosas, qué bendiciones, qué palabras podemos subrayar o expresiones de este texto bíblico que nos tocan directamente al momento de nuestra conversión, de nuestra redención, de nuestra justificación? Querida María Luisa, adelante. ¿Qué Amén, palabra profesor. se encuentra aquí? Yo he encontrado la fe, Ujú. pecado, justo, justicia. Excelente, muy bien. Querida Natalie, usted vaya Gra- anotando ahí, querida María Luisa. Cuéntenos qué más encontró aquí. Gratuitamente, Ajá. gracia y proveyó. Ujú. Proveyó. Muy bien. Excelente. Ya vemos gracia, vemos de forma gratuita. ¿Qué más? Olga, querida, adelante. Redención, pastor, y la sangre. Muy bien. Redención por la sangre de Cristo. ¿Alguien más? Sacrificio. Querida Mari, adelante. Sí, sacrificio, expiación. Excelente. Entonces, analizando de una forma detenida este texto es, podríamos decir, la carta magna de nuestra liberación. Cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos redimió, qué hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para que hoy seamos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Entonces aquí, resumiendo, podemos decir que fuimos rescatados, salvados gratuitamente. ¿Que es gratuitamente? Que yo no tuve nada que ver en esta situación, un regalo, ¿verdad? Por su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido, que no esperaba absolutamente nada de mi parte, porque Dios sabe que yo no puedo hacer nada bueno. Mediante también vemos mediante la redención, ¿verdad? Ah, que Cristo Jesús nos dio, el sacrificio de expiación, ¿verdad? Que la expiación se refiere al acto de reparar o expiar el mal o la culpa, o en nuestro caso específico, el pecado que nos separaba de Dios, ¿verdad? Dijeron ustedes por medio de la fe, por medio de la fe, que la fe también, dicho sea de paso, es un regalo de Dios que Él nos ha concedido. En su sangre, el apóstol Pedro claramente nos dice que nuestra perdón no fue ganado con oro ni con plata, no fue comprado, debo decir, con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Recibimos la justicia de Dios, que no es otra cosa que ser declarados inocentes, justos ante la presencia de Dios. ¿Y para quiénes es esto? Para todos, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Excelente. ¿Algún otro comentario adicional de este texto bíblico? Comenzando sobre la justificación. Excelente. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ayudarle este texto bíblico al proclamar la palabra de Dios en su grupo sembrador? ¿Cómo puede ayudarle este texto bíblico, mejor dicho, al momento de compartir la palabra de Dios con su grupo sembrador? Quería María Luisa, tiene la mano levantada, luego vamos con nuestro hermano Sergio. Ay, no, profesor, me olvidé de bajarla. Bueno, entonces vamos con nuestro hermano Sergio. Adelante, hermano, ayúdeme con la pregunta que hice. Sí, bueno, haciendo la analogía entre la ley del ser humano, ¿sí? En relación a la justificación por la gracia en Cristo Jesús, como el acto legal y judicial de Dios por el que Cobal declara justo a través de la fe en Jesucristo. En la ley humana no existe tal definición.
En la ley humana existe solamente culpable o inocente. En este caso, nosotros éramos culpables. La culpa Ujú. estaba sobre nosotros. Pero en ese acto legal y judicial de Dios, Él nos declara justos, ¿sí? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podríamos enseñar al grupo haciendo esa analogía en el que no tenemos que hacer nada, no tenemos que invertir nada, no tenemos que provocar nada. Dios lo hace todo por amor y mediante la gracia en Cristo Jesús. Lo presentaríamos de esta manera al grupo. Gracias, pastor. Gracias, hermano querido. Excelente, excelente. Y usted con su conocimiento de ser abogado, ¿verdad? Eso es lo que hablan en los tribunales, ¿verdad? Que no es, que es justo, injusto, declarado culpable. Todos nos somos declarados culpables ante el juez supremo y viene nuestro abogado, nuestro intercesor, Jesucristo, y nos dice, yo me hago cargo de Sergio, de Nixon, de Silvia, de María y pago la deuda que le es adversa a él. Gracias, querido hermano. Silvia, adelante. Doctor, yo creo que entraría con una pregunta. Ya, por ejemplo, les diría, tienes un hijo de 3 años que le gusta rayar las paredes de la casa. Resulta que tú llegas, encuentras las paredes rayadas de tu casa y lo encuentras con los crayones en la mano. Pero él te pone la carita triste y obviamente tú lo perdonas. Pero te queda la duda de si lo hizo o no lo hizo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es la justificación? La diferencia de este ejemplo con el acto de Dios, que es la justificación, es un acto de amor, un acto voluntario, por el cual Dios declara justo al hombre, a la mujer, al pecador. Uno, primero lo perdona y dos, lo considera inocente. A diferencia del ejemplo que hago con mi hijo, que me queda la duda si rayó o no rayó las paredes, aunque lo he perdonado. En cambio, Ujú. Dios perdona nuestros pecados y nos considera realmente inocentes. Gracias, Silvia. Muy bien, excelente analogía, ¿sí? Entonces, Dios literalmente nos encuentra con las manos en la masa, ¿verdad? Y si queremos dar la vuelta y decir, pero yo no fui, el vecino me hizo que haga esto y todo lo demás, y el Señor dice, no, tú lo hiciste, tú pagas el precio por este pecado. Y Dios en Cristo Jesús, pues, nos declara justos e inocentes. Eso es lo que es la justicia de Dios. Querida Nelly, adelante. El micrófono, hermana, para que le escuchemos. Buenas noches, profe. Primero que todo, pido disculpas por llegar tarde. Y bueno, gracias por... Profe, en lo cotidiano y como cristianos siempre vamos a conseguir personas que se consideran no tener derecho al perdón ¿Mm? por la trayectoria que llevamos todos, porque todos somos pecadores. De una u otra manera, constantemente estamos pecando. No digamos uno más grave que otro, pero siempre nos vamos a conseguir personas cabizbajas, con el pensamiento de que no tienen derecho. Y cuando le ¿Mm? mencionamos a Jesucristo, de acuerdo a la trayectoria, ellos piensan que no tiene derecho. Y muchos de nosotros hemos vivido ese tipo de situaciones. Claro. Es ahí donde tenemos que aplicar. Este, nadie se salvaba, nadie. Solamente por la fe en Jesucristo nosotros somos justificados y reconciliados ante Dios. Solamente por eso. Es algo tan pequeño, pero tan poderoso. Hablar de eso, no, eso no puede ser, eso no es así. Bueno, uno aplica el versículo, el capítulo y el versículo, porque la ley te hace ver el pecado y el evangelio, como lo dice, te da el consuelo. Hasta el momento, muchos de nosotros, porque me incluyo, a veces pensamos que no tenemos derecho al perdón, que eso no puede ser porque hemos tenido una trayectoria fuerte. Pero sí, a medida que nos vamos adentrando más a la lectura, a medida que vamos estudiando mucho más, vamos entendiendo de que sí hay oportunidades para todos nosotros, pero solo a través de Jesucristo. Y eso es algo cotidiano,
algo que nos conseguimos en el bus, en el supermercado. Siempre vamos a conseguir una persona, como digo yo, con el manto arrastrado. Así, esa es mi intervención. Gracias, querida Nelly. Sí, tiene razón. Y eso, en ese barco estuvimos nosotros también. En ese bus estuvimos nosotros también. Y fue la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en el momento preciso que llegó y nos dio, si se podría decir, una pequeña cachetada. Decir, mira, esto es para ti, este regalo es para ti. Cristo hizo eso por ti, ¿verdad? Entonces, y la obra del Espíritu Santo en su debido tiempo. Usted y yo sabemos que el diablo tiene esas herramientas, esas artimañas, esas trampas, esa metodología que él usa. Pero dice, mira, tú eres el peor de los pecadores. Ni creas que Dios te va a perdonar, ni te acerques ahí. Porque eso es lo que hace el diablo, nos pone dudas en nosotros, pone que lo miremos a Dios como alguien lejano, distante, cuando Dios dice, ahí está mi hijo, porque te amo. Entregué a mi hijo para que muriese por ti, para que hiciese todo lo que tú necesitabas para estar en paz con Dios. Entonces, sí, en ese momento, este pasaje es maravilloso, ¿verdad? Y como siempre decimos, que nosotros seamos los ejemplos número uno. Dios a mí me sacó de un lugar donde, pues, ¿verdad? Humanamente yo no hubiera salido por mi cuenta y eso contamos a los demás. Excelente, entonces vamos a tener en mente este texto bíblico y acá vamos a hablar un poquito sobre la explicación. En esto creemos, que es el documento que les envié, que vamos a leer. Vamos a leer aquí unas 10 u 11 referencias. Entonces voy a pedir, ayúdeme Sergio, Silvia, los demás hermanos, hermanas que me ayuden con la lectura para que leamos todos. Adelante, querido Sergio, con la primera parte. Bueno, primero voy a hacer la introducción. Dice, mientras leemos esta explicación, en esto creemos, escoja un punto de la descripción de la justificación que consideren más relevante para el grupo. Entonces va a haber bastantes referencias, entonces usted va a ir pensando cuál cuadra mejor con su grupo. Adelante, querido Sergio, la primera, con la primera parte. Sí, pastor. Explicación de en esto creemos. Punto 1. Creemos que Dios ha justificado, esto es, declarado justo ante sus ojos a todos los pecadores por amor de Cristo. Este es el mensaje central de la Escritura, el cual depende de la mismísima existencia de la Iglesia. Es un mensaje pertinente para los hombres de todos los tiempos y lugares, de todas las razas y estratos sociales. Pues por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:18. Todos necesitan el perdón de pecados ante Dios. Y la Escritura proclama que todos han sido justificados, pues por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Romanos 5:18. Amén. Gracias, querido Sergio. A mí realmente me gusta esta primera referencia, primera explicación, ¿verdad? Muy claro, muy bíblico, recordándonos que el mensaje central de la Escritura, ¿verdad? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por Él recibimos la justificación. Querida Natalie, vamos con la segunda parte, luego después Olga Sí, y señor. también Silvia. Punto número 2. Creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón, no por obras, sino únicamente por fe. Efesios 2, del 8 al 9. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica, no por causa de alguna virtud inherente, sino únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza, según Romanos 3, 28 y Romanos 4, 5. Por otro lado, aunque Jesús murió por todos,
Las escrituras, Le escuchamos lejos, querida Natalie. las escrituras nos dice que, ¿me escucha? Sí, sí, clarito, ahora sí. Sí, ya se escucha bien. ¿Aló? Sí, sí, Por adelante, otro hermana. lado, aunque Jesús murió por todos, la escritura nos dice que el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. El incrédulo pierde el perdón ganado por Cristo, según Juan 8:24. Excelente. Entonces, lo que estaba pensando yo es que podemos ir haciendo, si hay algún comentario en cada explicación, podemos hacerlo bien. Si de pronto hay alguna pregunta en cada uno de de estas explicaciones, bien podemos hacerlo. ¿Algún comentario, algo que le llama la atención de estas dos primeras explicaciones del documento que nosotros tenemos, que ha sido escrito minuciosamente a la luz de las escrituras para defender lo que nosotros creemos? Tenemos a Olga, María Luisa, Clever, ¿alguna pregunta o continuamos con la lectura? A ver, profesor, acá donde dice sí, la fe justificada es una firme confianza en Cristo. Ujú. No, porque nosotros teniendo, ¿cómo lo explica? La fe justificada es bueno, la fe es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso, ¿cómo le explico? Ah, está aquí cerca en mi mente, pero no salen las palabras. Entonces, la fe es un regalo, ¿verdad? No es que nosotros de pronto se nos ocurre tener fe. La fe, al ser un regalo de Dios, está, como alguien dijo, ¿verdad? La fe es la mano que recibe la gracia, el perdón, la justicia y la misericordia de Dios. En este caso, sería esta fe justifica, ¿verdad? Porque creemos en Cristo, que es nuestro Salvador, que Él hizo todo lo que hizo para que nuestro perdón sea garantizado. Entonces ahí no es una fe vana, no es una fe, en un objeto que sea, no sé, cualquier cosa, sino la fe, el objeto de nuestra fe es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si de alguna forma tiene sentido lo que estoy diciendo, María Luisa. Sí, profesor, gracias. Bueno, seguimos con Olga entonces. Olga, ¿alguna pregunta, comentario, duda sobre estas dos primeras explicaciones o seguimos con la lectura? Cuénteme usted. Seguimos con la lectura, profesor. Yo Seguimos, entonces vamos con la 3, ¿verdad? leo, Por favor. dice así, creemos que el hombre no puede obrar esta fe justificante o confianza en su propio corazón, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Primera de Corintios 2:14. De hecho, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Es el Espíritu Santo quien obra esta fe por medio del Evangelio. Romanos 10:17. Creemos, por tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. El rechazo del Evangelio, sin embargo, es enteramente culpa del incrédulo. Mateo 23:37. Excelente, me encanta específicamente la última parte, ¿verdad? Creemos tanto que la conversión del hombre es por entero la Culpa del obra de incrédulo. la gracia de Dios. En otras palabras, 100% obra de Dios. Ujú. Clever, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, hermano? No, pastor, era para la lectura. Excelente, entonces le vamos a conceder el, el honor de que nos ayude con la lectura. La explicación número 4, por favor. Ya. Creemos que los pecadores llegan a ser salvos únicamente por la gracia,
La gracia es el amor inmerecido de Dios para con los pecadores. Este amor condujo a Dios a dar a los pecadores todo lo que necesitan para la salvación. Todo es un regalo de Dios. Las personas no hacen nada para ganar ninguna parte de ello. Efesios 2, 8 al 9. Gracias, querido Clever. Entonces, va notando usted que todo esto, ¿verdad? Porque como bien decíamos anteriormente, a nuestros grupos van a venir estudiantes de diferentes, con pasados de diferentes religiones, ¿verdad? Y todavía va a estar en la mente tanto el vocabulario como el pensar que todavía tienen que hacer algo para estar en paz con Dios, para recibir el favor, para que Dios los vea con buena cara y todas esas cosas. Entonces, todo esto nos está reafirmando lo que la Biblia nos dice y un lugar donde podemos, pues, leer para también mostrarle a los estudiantes, ¿verdad? Que es por pura gracia, que es por puro amor, por pura misericordia. ¿Ah? Gracias, querido Clever. Olga, pregunta, y de nuevo vamos con el No, 5 con Silvia. yo tengo aquí sobre la justificación, dice, el hombre es justificado por la fe y la gracia de Dios, sin las obras de la ley. Ujú. Porque hoy en día muchas personas piensan que por hacer buenas o por ser generosos están, tienen perdón de Dios o pueden heredar el reino de los cielos. Y no es así, es por la fe y la gracia de Dios que Él nos da ese perdón y nos justifica de todo lo mal que podemos comportarnos día a día como seres humanos que somos. Gracias, querida hermana, bien dicho. Y eso vamos a reiterar las veces que sean necesarias en nuestro grupo, ¿verdad? Para que ellos también sepan que es un regalo la salvación, que es algo que Dios hace por nosotros, que tan difícil estaba la cosa, como podríamos decir, que Dios tuvo que intervenir divinamente para arreglar el problema que Adán y Eva se metieron allá por la desobediencia. Entonces eso nos lleva realmente a mirar la cruz, mirar la tumba vacía, mirar a Cristo ascendido al cielo y regocijarnos que todo lo que Cristo hizo por nosotros fue por amor, por gracia, por compasión, por misericordia, por paciencia, ¿verdad? Querida Silvia, adelante, seguimos entonces con el 5. Antes de leer el 5, pastor, justamente lo que dijo Olga y lo que usted también confirmaba, que tenemos las dos, los dos grupos, como quien dice, ¿no? El que piensa que todavía tiene que hacer algo, ¿no? Para ganar el cielo o para llegar al cielo, y el otro grupo de que piensa que todo es por lo que hace humanamente. Pero aquí claramente decía que todo era por regalo de Dios, entonces nos vamos a encontrar con esos dos tipos de personas. Gracias, Silvia. Sí, realmente eso pasa mucho, muy a menudo. Adelante, hermana. Amén. Creemos que ya antes de la creación del mundo, Dios escogió a aquellos individuos a los que a tiempo convertiría por medio del Evangelio de Cristo y preservaría en la fe para la vida eterna. Efesios 14 del 1 del 4 al 6 y Romanos 8 del 29 al 30. Esta elección a fe y salvación de ninguna manera fue causada por algo en el hombre, sino muestra cómo la salvación por completo es nuestra, por la sola gracia. Romanos 11, del 5 al 6. Excelente, gracias, Silvia. Entonces, ahorita estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? De la elección que Él nos ha dado por fe en Cristo Jesús, en su momento específico por obra del Espíritu Santo. Entonces, no es causa del hombre que algo que el hombre haga, sino nos muestra que es 100% obra de Dios, porque vamos aquí mismo en Hechos, en Efesios 1 nos muestra nuestra condición espiritual, que nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y esa imagen, ¿verdad?, de un cadáver que no puede hacer nada por sí mismo, está inerte, esa es la analogía para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Un muerto no puede hacer nada. Si estamos muertos espiritualmente,
pues no podemos ganarnos la salvación por nuestros propios méritos. Seguimos con la lectura. Otro voluntario más, no sé, nuestra hermana María Luisa, nos puede ayudar con la lectura de la parte número 6 de la explicación. Sí, pastor. Gracias, hermano. Explicación en esto creemos. Creemos que el momento de morir, las almas de aquellos que creen en Cristo van inmediatamente a estar con el Señor en el gozo del cielo por la obra redentora de Cristo. Lucas 23:43. Las almas de aquellos que no creen en Cristo van a una eternidad de tormento en el infierno. Lucas 16:22-24. Gracias, querida María Luisa. Entonces, otra vez, aquí recibimos de Dios, si se podría decir en palabras coloquiales, el paquete completo, ¿verdad? Entonces, recibimos la justificación, la conversión, que es obra 100% de Dios, la redención, justificación, y ya está hablando de la vida eterna, ¿verdad? En el cielo, cuando nos toque partir nuestra alma, va directamente al cielo, el alma del creyente. El cuerpo va a la tierra, ¿verdad? Porque la Biblia es clara al decirnos que polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando venga Cristo, el día del juicio final, el alma y el cuerpo se unirán y ahí ante el juez supremo recibiremos la sentencia, recibiremos la palabra final, ¿verdad? El creyente escuchará la dulce voz del juez supremo que nos diga, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Heredarán el reino de los cielos y vivirán en perfecta justicia en presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y para nosotros, incrédulos, también la sentencia del juez al infierno con su, pues, el Satanás, ¿verdad? Muy bien, vamos con las 7. Un voluntario, una voluntaria. Héctor, querido, Señor, adelante, ayúdeme. Vamos con Héctor y luego vamos ¿con quién era? yo, profesor. Excelente, la próxima parte. Querido Héctor, adelante. Gracias. Rechazamos toda enseñanza que diga que el hombre es capaz de contribuir en cualquier modo a su salvación. Rechazamos la creencia de que las personas por su propio poder pueden cooperar en su conversión o tomar la decisión de creer en Cristo. Juan 15:16. Rechazamos la creencia de que aquellos que fueron convertidos fueron menos resistentes a la gracia de Dios que aquellos que permanecen sin ser convertidos. Rechazamos todos los esfuerzos para presentar la fe como una condición que el hombre necesita llenar para completar su justificación. Asimismo, rechazamos cualquier intento del pecador de justificarse a sí mismo ante Dios. Gracias, querido Héctor. Muy bien, entonces aquí está, otra vez reiterándonos que no podemos hacer nada, no podemos ganar la justificación de Dios, es el ser declarados justos ante Dios por nuestros propios méritos. Otra vez recordando lo que nos dice Isaías 64, ¿verdad? Que nos dice que nuestros actos de justicia son detestables ante la presencia de Dios. Excelente. Querida Natalie, era, ¿verdad? Adelante. Sí, señor. Punto 8. Rechazamos cualquier sugestión de que la doctrina de la justificación por la fe no tiene ya significado hoy en día. Excelente. Entonces, bien dijeron ustedes, las cosas van cambiando, las religiones van adaptándose desafortunadamente a lo que la gente quiere escuchar y ya las doctrinas principales de la Biblia van quedando a un lado, van alejándose. Eso ya no funciona, quizás, dice, pero en nuestras enseñanzas, en nuestras confesiones, tenemos esto. Rechazamos cualquier sugestión de que la doctrina de la justificación por la fe no tiene ya ningún significado. Sin ella no somos nada. Seríamos los peores pecadores desdichados pues, en este mundo. ¿Ah? Vamos, Y Pastor Natalie, porque Nixon, estaba muy disculpe la cortita. Sí, interrupción. Esto sí. es realmente tan importante, bueno, porque
yo lo pasé mi caminar con el Señor, pero la tentación que pone el diablo, ¿no? Ujú. De que quiere traer a nuestras mentes, a nuestros corazones, que tal vez no hemos aceptado al Señor con todo nuestro corazón o que la fe que tengamos no es suficiente. Y entonces se nos debe olvidar que Dios en ese amor inmerecido, en esa misericordia, que Él nos escogió, que Él nos redimió, que Él nos buscó por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esa confianza debe acrecentarse día a día y sobre todo en esa unidad de los hermanos y hermanas en la fe reunidos. Gracias, querida Natalie. Sí, y por eso se acordará usted que durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, él repetía una y otra vez la enseñanza a sus discípulos. Aún así, ellos muchas veces todavía le preguntaban a Jesús cosas que estaban pensando en lo humano, lo material, aquí mismo, en fama, poder, prestigio y todo lo demás, ¿verdad? Entonces nosotros, imagínense, por eso que repetimos una y otra vez, inclusive para las personas que están bajo la responsabilidad nuestra en nuestros grupos sembradores, repetir una y otra vez, con amor, con paciencia, con diligencia, lo que la palabra de Dios nos enseña a través de nuestras confesiones. Querida Natalie, lo que usted leyó estaba cortito, entonces por favor lea Sí, el Señor, 9 también. continuamos. Sí, Punto por favor. número 9. Rechazamos la enseñanza de que los creyentes nunca pueden caer de la fe. Una vez salvo, siempre salvo. Porque la Biblia dice que es posible para los creyentes caer de la fe. Primera de Corintios 10, versículo 12. Excelente. Entonces aquí, ¿verdad? Específicamente, esta es la doctrina del calvinismo, que nos dice una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es un regalo, es algo que no es nuestro, es algo que Dios nos ha dado. Y Él no tiene ningún problema de quitarnos si de pronto nosotros empezamos a menospreciarla, empezamos a rechazarla, empezamos a creer que Dios ya está en el derecho de abrirnos las puertas del cielo. Podemos pensar un ejemplo de la vida del rey Saúl, ¿verdad? Al principio, un rey que estaba a las órdenes del Señor, esa comunión íntima con Dios, y después ya no le hizo caso, ya su razón humana, su egoísmo, su prepotencia, pues ya no escuchó a Dios y Dios, claro que lo quitó la gracia. ¿Ah? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que ustedes de pronto han escuchado durante su capacitación, durante el aprendizaje que han tenido hasta ahora? Ya nos vamos con la 10. 10, a ver quién está por acá. Tenemos a querida Nelly. ¿Puede ayudarnos con la lectura de la explicación número 10? Querida Nelly, ¿está por allí? Sí, sí estoy. Estaba Sí. preguntando por Nimia, que no la he escuchado. La hermana Nimia. Sí, estaba al Este, comienzo, pero creo que salió. listo. Dice así: rechazamos la conclusión falsa y blasfema de que aquellos que se pierden fueron predestinados o electos por Dios para condenación, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es verdad. Timoteo 2:4 y segunda de Pedro 3:9. Creo que el Romano Excelente. también habla de eso, que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Esta primera de Timoteo nos habla de eso, pero en segunda de Pedro nos habla la paciencia, el amor, la misericordia de Dios. Y Excelente. Efesios, sobre Entonces, todo Efesios también, pastor. Es sí, Efesios que dice, ¿no? sí. Que no quiere que Entonces, nadie se pierda. sí, es primera de Timoteo 2:4. Nos habla ahí que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces ahí está, clarito, ¿verdad? Entonces va en contra de la Biblia decir que no, los que nacieron ya para
ser salvos son salvos y los que nacieron para ser condenados son condenados. Si ese fuese el caso, Cristo no hubiera venido, ¿verdad? En Juan capítulo 3, los versículos desde Juan 3, 16 hasta el 19 nos habla de una forma muy clarita, de una forma muy gráfica por qué la gente se salva y los otros se condenan. Es por el rechazo a la palabra de Dios, ¿verdad? Profe, y Excelente. menos que Sí, Dios escoge a la persona para condenarla. No. no. Somos predestinados desde antes de la fundación o delante de la creación del mundo para ser hijos adoptivos de Él por medio de Jesucristo. No para ser Sí, condenados, porque si fuera así, todos. no Ujú. hubiese hecho lo que hizo, todo lo que ha hecho para salvar su creación, porque Él nos ama y Él no quiere que nadie se pierda. Y Él ha hecho como Amén. todo. Por último, el verbo hecho carne para que nosotros, para que Él cumpliera con toda la ley, y no, porque no hay nadie que lo haga, nadie. Solamente Él pudo hacer eso. Amén, hermana querida. Sí, Dios quiere que todos sean salvos, que todos lleguemos a conocer al Señor, que Él nos da los medios, Él nos envía los instrumentos para que escuchemos el dulce evangelio de salvación y vida eterna, para que miremos de cerca la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Sigo leyendo. Sí, de una vez, ya esta es la última parte. Listo. Adelante, Eli. Dice así, rechazamos el universalismo, la creencia de que todas las personas son salvos, aun aquellos sin fe en Cristo. Juan 3:36. Rechazamos el pluralismo, la creencia de que hay otro camino a la salvación aparte de la fe en Cristo. Juan 14:6 y Hechos 4:12. Rechazamos cualquier enseñanza que dice que no importa lo que uno cree con tal de que tenga fe en Dios. Esto es lo que la Escritura enseña respecto a la justificación por gracia a través de la fe. En esto creemos, esto enseñamos y confesamos. Gracias, querido Nelly. Muy bien. Entonces, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces yo he escuchado, ¿verdad? Entonces, cuando a veces están hablando de las religiones y llega un momento en que ya quieren romper o terminar la conversación y terminan con esta parte, ¿verdad? Diciendo que, es el mismo Dios, ¿verdad? Todos creemos en el mismo Dios y no pasa nada si tú eres luterano, católico y todo eso, ¿verdad? Entonces, como al fin para ya no entrar más en detalles y todo está bien. Pero en nuestro caso, pues defender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Si no hay esa confesión de la gracia, que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no hay esa comunión con otras denominaciones, ¿verdad? Si hay otras partes de la Biblia que no creen, que no lo practican, igual ya no estamos en compañerismo doctrinal, ¿verdad? Muy bien. Profe, el Entonces, pluralismo sería como utilizar otros mediadores, como decir, por ejemplo, Santa María Virgen, que es el canal de conseguir el perdón a través de ella. Ese es el pluralismo. De utilizar definitivamente, otros otros canales, caminos, ajá, otros puentes, otros caminos, otros medios de salvación. Y listo. mucho también en el fariseísmo, ¿verdad? De creer que Ya, yo puedo hacer ese puente. Yo puedo ser ese puente que Dios requiere para que esté en su presencia. Gracias, sí, Nelly. listo. Excelente. Entonces, ese documento, ¿verdad? Es un documento muy, muy lindo, muy claro, muy concreto, pero sobre todas las cosas es extraído con los pasajes bíblicos, ¿verdad? Allí que lo confirman, que nos muestran esa gracia de Dios, nos llevan a tener
en alta estima la palabra de Dios en cada momento de nuestras vidas, porque Jesucristo es el centro de todas las escrituras, mirar lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Entonces, no dependemos de este escrito, ¿verdad? Porque es hecho de unos siervos de Dios que han dedicado su tiempo, han extraído de la palabra de Dios, pero es un buen documento para recordar las promesas bíblicas que tenemos a mano. Muy bien, excelente. Entonces, es un buen documento para conversar con con las personas que son integrantes de nuestro grupo Sembrador. Es para nosotros mismos, para mí mismo en lo personal. Me ha ayudado muchísimo a recordar estas promesas de Dios, a recordar las doctrinas que hoy vemos en el mundo, ¿verdad? El ser humano siempre quiere quedar bien con las personas, aún a veces sacrificando la importancia, la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en estas 11 explicaciones de este documento que tenemos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, querido Héctor? Sí, se puede regresar a la anterior, por favor, porque leí, no era creo que era la 11 ahí. Ajá. ¿Me podría dar un ejemplo? Porque yo, o sea, estoy viendo como que esto es no sé si una contradicción o no lo estoy entendiendo bien. ¿Mm? Rechazamos cualquier enseñanza que dice que no importa lo que uno cree con tal de que tenga fe en Dios. ¿Cómo podemos tener fe en Dios y creer en otra cosa? Bueno, excelente pregunta. Ahí podemos pensar un ejemplo que usó nuestra hermana, creo que era Nelly, el catolicismo mismo, ¿verdad? Ellos creen en Jesucristo, pero también creen en la Virgen María, creen en las obras, creen en los santos, creen en otras cosas más, ¿verdad? Entonces, como que entendiendo desde el punto de vista es sí, Cristo, pero yo tengo que hacer más. Entonces es la doctrina en la que ellos se basan. Está Cristo ahí, hizo algo por mí, sí, murió en la cruz, pero no es suficiente, básicamente. Entonces, de alguna forma, y ellos van a decir que creen en Cristo, que creen en Dios, ¿verdad? Pero no podemos decir que, ¿verdad? Que en nuestro caso podemos sentarnos a orar, a ir a la iglesia con ellos porque no estamos en compañerismo doctrinal, porque sabemos que ellos no creen solamente en la Trinidad, en el Dios Trino y en la obra redentora de Cristo. Puede ser un ejemplo de eso, querido Héctor. Ok, sí, ya, gracias. Ujú. Pero hay tantos otros ejemplos. Entonces, como Los también, mormones, pastor, los testigos de Jehová, sí, bueno, ellos no están dentro del cristianismo, ellos no son sectas, sí, cristianos. son sectas. Sectas, ¿verdad? Porque no, ellos no creen en Cristo, ¿verdad? Hablan de Cristo, pero no como nuestro Redentor. Entonces, pueden ser también los eh, pentecostales, evangélicos, que hablan de Cristo, ¿verdad? Inclusive hablan de las tres solas, inclusive de las cinco solas, ellos hablan, pero ya hablando específicamente de temas doctrinales, por ejemplo, ellos no creen en el bautismo de infantes porque dicen que los niños no nacen, que nacen sin pecado, ¿verdad? Entonces Puta, nosotros ¿qué vamos a mierda la iglesia. por la chucha? O de ¿Qué los mierda últimos cagó? tiempos, pastor, Por la chucha. pastor. eh, Sí, adelante, adelante, Mari. ¿Quién estaba hablando? yo, pastor, perdón, es que con el dedo sin querer apagué el micrófono, que Ya, adelante, Natalie. también en la doctrina de los últimos tiempos, o Sí. sea, no hay ese acuerdo doctrinal. Ujú. Sí, entonces hay muchas razones, pero gracias, Héctor, por la excelente pregunta. Y sí, 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 y yo sé que estamos como leyendo bastante, entonces, si este documento por eso les envié, si pueden
leer minuciosamente. Para mí, más que leer el documento, serían los pasajes bíblicos que están allí, ¿verdad? Las referencias bíblicas que realmente nos conectan con lo que estamos estudiando, con la justificación. Excelente. Seguimos. Entonces, aquí hay algunos comentarios de Martín Lutero que vamos a leer. Dice, vamos a tener esto en mente, esta pregunta. ¿Qué les llama la atención de las palabras de Martín Lutero sobre la justificación? Y aquí vamos con las palabras. Entonces vamos con Olga. Tiene el micrófono Amén. abierto. Ayúdeme, hermano, con la lectura de esta parte del Martín Lutero. Amén. Dice así. Si perdemos la doctrina de la justificación, perdemos simplemente todo. Por eso, lo más necesario e importante es que enseñemos y repitamos esta doctrina diariamente, como dice Moisés acerca de su ley, Deuteronomio 6:7, porque no se puede comprender ni retener lo suficiente o en demasía. De hecho, aunque la instemos y la inculquemos vigorosamente, nadie la comprende perfectamente ni la cree con todo su corazón. Así de frágil es nuestra carne y tan desobediente a nuestro espíritu. Gracias, querida hermana. Entonces, ¿qué opina de esta frase? Es como si una espada nos traspasara el corazón, ¿verdad? Martín Lutero es como si como si me hubiese conocido a mí personalmente. ¿Qué opina de esta frase? Bueno, profesor, que somos tan frágiles en nuestra carne, siempre nos dejamos dominar por esta bendita carne y no nos concentramos en lo que realmente debemos de hacer, es mirar la cruz de Cristo, mirar todo lo que Él hizo por nosotros, pero nos dejamos muchas veces dominar por la carne, como dice Martín Lutero, porque somos Gracias, débiles. débiles. ¿Alguien más? ¿Cómo empieza la primera parte? Es como si perdemos la doctrina de la La doctrina justificación. de la justicia, perdemos simplemente todo, todo. Adelante, querido Sergio. Sí, hermano, si perdemos de vista en la creencia y la práctica la doctrina de la justificación, entonces seguiremos eternamente perdidos, queriendo buscar la manera de autojustificarnos, y eso ya ha sido declarado en la Escritura, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Entonces, la doctrina de la justificación es, digamos, la parte central del propósito redentor de Dios a través de la gracia en Cristo Jesús. Por eso se nos insta a que la enseñemos y la repitamos esta doctrina diariamente, como una práctica que hacen el pueblo de Israel, los niños a los 8 años, que ya dominan la mayor parte de los salmos y conocen toda la historia, su origen, de cómo Dios los liberó. De esa manera, con ese ímpetu tenemos que seguir enseñándola. Cuando nosotros en nuestro grupo ya perdemos de vista esta doctrina tan importante, entonces empezamos a divagar en ideas, en otras prácticas, en otros medios, tratando de llegar a lo que ya está allí y ya fue declarado en la Escritura. Gracias, pastor. Querido Sergio, bien dicho, hermano. Si no está por demás, quizás podemos, ahorita vamos con Nelly, usar nuestra propia analogía, ¿verdad? Podemos decir que la doctrina de la justificación y la vida del creyente es como la sangre que corre por nuestras venas, ¿verdad? Si nos cortamos o se acaba la sangre, literalmente se acaba nuestra vida, ¿verdad? Querida Nelly, adelante. Profe, Martín Lutero era muy enfático en ese aspecto, porque él dice que el creyente mediante
el creyente mediante la fe es justificado. Si perdemos la justificación es porque no tenemos fe. No tenemos fe. Porque cuando nosotros tenemos fe, el Espíritu Santo mora ahí. Es por eso que las obras no nos salvan, porque las obras las hacemos por amor. O sea, es algo tan hermoso. Es algo tan, a uno casi como lo insultan, porque uno dice, pues sí soy tonta. O sea, ¿cómo vos no podés servirle a la gente? Pero es que no está en mí. Es algo tan espontáneo. O sea, ver sufrir al prójimo es dolor para uno. No sé si es que no sé si es que, como me dicen a mí, es que vos te pasáis como de estúpida, me insultan a veces. Pero es algo tan hermoso servir. Pero no es por salvación. Es como, no sé, de verdad que no sé explicar lo que en realidad siente uno cuando hace obras por amor. Por eso es que si perdimos la justificación es porque no tenemos fe, digo yo. Claro, ya hemos perdido todo, ¿verdad? Excelente. Gracias, Nelly. Sí, sí, y usted ha dicho una cosa maravillosa. Siempre usamos a veces nuestras experiencias personales, ¿verdad? A mí, me imagino que a usted también, nos pasa que a veces nos quedamos con la boca abierta y nos vemos a nosotros mismos en un espejo y decimos, yo estoy haciendo eso. Yo estoy siendo paciente, yo estoy compartiendo con otros la palabra de Dios, como decía Sí, Nelly, yo estoy ayudando a los demás. ¿Dónde sí, salió esta persona? Entonces, esa es la transformación espiritual, la ¿verdad? transformación, sí, Entonces, señor. cuando a veces el- el- los cristianos, ¿verdad? Y hoy en día es que exteriormente, ¿verdad? Quieren mostrar lo que realmente, lo que internamente no son, ahí ya cambian las cosas. Entonces, por eso vamos a ver más adelante en Mateo, la sorpresa no es solo de Nelly, no es solo mía, no es solo de ustedes, es de estas ovejas, de estos creyentes que están ante el Rey Supremo. Y ellos, al escuchar la descripción que Dios les va diciendo de los frutos de su fe, ellos dicen, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Verdad? Entonces, esa misma reacción que es como de asombro, ¿verdad? Gracias, hermano. Sí, Muy bien, entonces ahora que ya hemos leído el texto bíblico, que hemos leído las frases, las explicaciones de en esto creemos, hemos afirmado la frase de Martín Lutero, eh, sobre la justificación, ¿verdad? Explíquela con sus propias palabras, luego escribamos una definición juntos. Entonces vamos a describir, vamos a encontrar una definición de lo que es la justificación bíblica y de lo que es para usted como persona, como creyente, como líder de un grupo sembrador. Entonces, ¿qué es la justificación para usted según los textos bíblicos, según la descripción que leímos En esto creemos y de Lutero? Adelante, hermano, les escucho. Pastor, yo Adelante, Silvia. pondría, la justificación es el acto de Dios por el cual se declara justo al creyente e inocente, y aquí también le añadiría, y ocurre solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras humanas. Excelente, muy bien, vamos anotándolo eso. Excelente, querido Sergio, y luego vamos con la Nelly también que tiene el micrófono abierto. Querido Sergio, le escuchamos, hermano. Sí, es el acto divino por el cual Dios declara justo al pecador por su fe en Jesucristo. Gracias. Amén. Claro, concreto, directo. Nelly, Nelly, hermana, ¿está ahí? listo. La justificación es es como Dios nos declara. O sea, es como que, es como, ay, como diría yo, Dios santo, dame palabra. O sea, Dios nos justifica no por lo que hacemos,
sino simplemente por amor a Cristo, porque Él no quiere nada obligado. El regalo de Él hacia nosotros es la justificación, la gracia por la fe. Ese es el regalo. La justificación es como una respuesta de Dios. No me sale. Sí le entendemos, hermana. Entonces, como bien dijeron ustedes, un acto sagrado, ¿verdad? Mediante el cual Dios declara justo al pecador arrepentido por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Entonces aquí la imagen es de un juzgado, ¿verdad? Ahí está el acusado frente al juez. El acusado sabe que va a recibir la sentencia del juez culpable por haber hecho lo que ha hecho, ¿verdad? De pronto viene el abogado, nuestro intercesor, y dice, mire, señor juez, yo pago el precio, ¿verdad? Yo me hago cargo. Yo me voy a la cárcel. Yo muero por él si es posible. Yo pago con mi sangre el precio justo de nuestra redención. Pues imagínense la reacción para este criminal, para este culpable, de que ya todos sus cargos han sido declarados justos, declarados que ya no tienen nada en su contra, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que es la justificación, ¿verdad? Dios es quien juzga, pero a la vez Él mismo el que justifica. ¿Y cómo lo hace? ¿Verdad? Al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque no hay otra forma. No había otro medio de que fuésemos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Jesucristo cargó sobre sus hombros nuestra injusticia, nuestra imperfección, todos los peros que llegamos acá cuando nacimos, ¿verdad? Y Él nos devolvió su justicia, Él nos dio, no nos devolvió, nos regaló, nos concedió por pura gracia su justicia, nos declaró libres de pecados ante Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso es la justificación. Por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo, somos perdonados de nuestros pecados, somos herederos del reino de los cielos, eso es 100% un acto gratuito de Dios, un regalo hacia nosotros. La justificación es el tema central de la Biblia. Allí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir como hijos e hijas de Dios. Muy bien, dado que la justificación es el tema central de la Biblia, ¿cómo nos ayuda este principio a entender e interpretar mejor los textos bíblicos difíciles? ¿Qué piensan ustedes? Dice, dado que la justificación es el tema central de la Biblia, es Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda este principio a entender e interpretar mejor los textos bíblicos que son difíciles a veces? ¿Qué piensan ustedes? Querida Natalie. Bueno, como sabemos, la Biblia es cristocéntrica, por lo Ujú. tanto, toda la palabra, tanto el Antiguo Testamento como sobre todo el Nuevo, señalan a ese que pagó nuestros pecados para justificarnos, reconciliarnos y obtener el perdón ante el Padre Eterno. Gracias, hermana. Bien. Querido Sergio. Sí, no, tengo más claro todavía que la justificación viene de parte de Dios a través de la fe en Cristo Jesús y dejar claro que no hay otras formas, no hay otros medios, no hay otras maneras, no existe la autojustificación si no somos justificados en Cristo. Cuando sentamos esta base y dejamos claro, entonces podemos nosotros interpretar esos pasajes, pero ya está claro en nuestra vida, tanto por experiencia como por conocimiento también.
Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Yo, profesor. Olga, querida, Olga. adelante. Bueno, yo pienso, pastor, que eso es a través del amor hacia Dios, de la fe y la gracia que Él ha puesto en nosotros, que nos da ese conocimiento de poder entender. Porque hay textos que a uno los lee y los lee y los lee y le cuesta entenderlos. Pero cuando uno va directamente a Dios, que sea Él que le dé a uno como lo ponga su gracia en uno para uno poder entender lo que está leyendo. Esos textos se hacen entendibles y y fáciles de poderlos interpretar. Gracias, querida Olga. A la luz de las Escrituras, ¿verdad? Como bien dijimos, creo que era la primera clase, el contexto bíblico leyendo, leer lo que está antes, el texto bíblico, lo que viene después para entender la historia bíblica. Querido Julio, adelante, hermano. Buenas noches, bienvenido. El micrófono para que le escuchemos. Julio, el micrófono, hermano. Ahora sí. Me voy a entrar a última hora, quisiera participar. Néstor, bendiciones a todos participantes. El principio de justificación, toda la Biblia, siempre tenemos que tener presente que es Dios obrando para nuestra vida, a nuestro favor. O sea, nunca va a haber algo que nosotros podamos hacer y tenemos la evidencia de la ley desde el Viejo Testamento, que simplemente era para mostrarnos los malos que somos, los pecadores que somos, que para enseñarnos que somos nosotros los que necesitamos de Dios, pero no vamos a poder acercarnos a Él, ¿verdad? Si Él no se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la justificación. De cierta forma, con la muerte de Jesucristo, nos acerca al Padre y ese cumplimiento de las escrituras, de ese manual perfecto que es la Biblia, siempre va a terminar en lo mismo. Buscamos a Dios porque Él nos buscó primero, amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Ya? Y ese es de gracia recibiste, da de gracia. Esa es la misma manera que yo debo comportarme. Voy allá. Yo no puedo hacer nada para convencer a Dios de que yo soy bueno. Yo hago las porque Dios ha transformado mi vida y en consecuencia yo comienzo a obrar así como Dios ha obrado en mi vida. Excelente, hermano. Muchas gracias. Bueno, gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias, hermano. Escuchemos a Mari. Mari, hermana, adelante. Sí, pastor, respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos ayuda este principio, o sea, la justificación a entender e interpretar mejor los textos bíblicos? Es a través del Espíritu Santo, quien inmediatamente empieza a obrar en la vida de nosotros y por el resto de los días que nos quedan aquí. Como yo lo he sentido, lo he vivido y lo he palpado. Y más abajo pregunta, voy a bajar la mano que no veo. ¿Cómo nos ayuda la doctrina de la justificación a entender el pasaje correctamente de Mateo? Al principio este texto parece promover la doctrina de salvación por obras. Claro, eso pudiera pensar que a través de nuestras obras en lo personal, que sí, el Espíritu Santo siempre va a obrar para que seamos, como frutos de la fe, vayamos o sea, la vida de uno cambia, y eso como se nota precisamente con obras, pero es nada más que como consecuencia de nuestra fe, de la obra misma que hace el Espíritu Santo, pero no es nunca
motivo para pensar que más allá de la justificación va a ser motivo para ser salvo, en términos Gracias. bien generales. Gracias, querida Mari. Muy bien, entonces usted nos conectó con el texto bíblico que vamos a leer. Y como bien dice Mari, al principio, este texto parece promover una doctrina de salvación por obras, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda la doctrina de la justificación a entender este pasaje correctamente? Y vamos al pasaje. Entonces, ayúdeme, Silvia, con este texto bíblico, si puede, por favor. Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Digamos nomás, un poquito más. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Excelente. Entonces, un poquito más adelante, ¿verdad? El texto dice, aquí parece que es ley, ¿verdad? Pero lo que vemos en este pasaje bíblico es que los creyentes no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, hicieron de una forma natural, genuina, ¿verdad? No estaban andando en cacería de hacer buenas obras. Entonces dijeron, oh, mira, ahí está la Silvia, ella necesita que le dé un pancito, le voy a dar. Y ahí pongo un checklist, ¿verdad? Ya es como una palomita que ya ayudé a alguien. Y ayudé a alguien, ¿verdad? A 2, 3, 4, 5 personas. Entonces, lo que este texto bíblico nos enseña es que estos creyentes lo hicieron de forma natural, de forma genuina. Ni siquiera se dieron cuenta. Ahora, ¿qué son los frutos de nuestra fe? ¿Verdad? Alguien decía, un buen amigo mío decía, no todo el que lleva una pelota bajo el brazo es un futbolista. Y no todo el que lleva una Biblia bajo su brazo es un creyente, es un cristiano. Y es la verdad. Entonces, ¿qué son las buenas obras para un creyente? ¿Cuáles son los frutos de nuestra fe? Señor Jesús dice al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Quizás un saludo, quizás un buenos días o unas buenas tardes, quizás sentarse sencillamente a escuchar a alguien que está pasando por momentos difíciles. Eso es mucho más que quizás, no sé, darle alguna cosa a alguna persona o ayudarle monetariamente, todas esas cositas. Entonces, ¿quién está viendo? ¿Quién está con el papelito en la mano? ¿Quién está con la lista? Es Dios, Dios. Y como dijeron ustedes, no lo hacemos porque queremos ganarnos el favor de Dios, lo hacemos en gratitud. Imagínese usted, póngase a pensar cómo Dios se ha dignado en rescatarnos, la paciencia que ha tenido, nos ha comprado con su sangre, se ha fijado en mí, un miserable pecador, y me ha dicho, Padre, yo me hago cargo de Nixon Vivar. Yo lo perdono todos sus pecados. Yo pago la deuda que él tiene contra ti y no lo hago con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, ¿verdad? Entonces, como dice un artista puertorriqueño, ¿verdad? Wilkins creo que es, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no vamos a creer en Dios si a cada momento vemos el milagro de la fe actuando en nosotros? Y bien decíamos al principio, nuestra actitud ahora como cristianos es diferente. Es la obra del Espíritu Santo. Yo mismo me sorprendo. Yo mismo me quedo con la boca abierta del poder de Dios actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso no es mío. Eso no es algo que yo quiera hacer, porque usted y yo sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer lo opuesto a Dios. Entonces, como conclusión, vemos en todo este pasaje bíblico que nosotros somos
esos, esos cántaros, esas vasijas de barro. Lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Es el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos frágiles, pecadores, pero el Señor ha puesto ahí para que compartamos con otros el Evangelio. Entonces, es lo que es la justificación. Eso es lo que somos usted y yo ante los ojos de Dios, que somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Y como dice Efesios 2:8, que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, y esto no es fruto de nosotros, sino es un regalo de Dios. Y me gusta el versículo 10 también, ¿verdad? De Efesios 2:8, 9 al 10, que somos creados por Dios para hacer buenas obras. Entonces, lo que usted hace, lo que yo hago, no nace de nosotros, sino es como a un árbol de manzanas. La manzana, el árbol de manzana va a producir manzanas, naranjas, limones, y así somos los creyentes. El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos lleva a producir frutos de fe. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta sobre la justificación? Sobre lo que nosotros vivimos diariamente como hijos de Dios. Y si no, cerramos con una oración. Oremos. Padre Celestial, de rodillas postrados ante tus pies, te damos infinitas gracias por habernos rescatado literalmente de la muerte, del diablo y del infierno. Señor, tú nos has declarado justos e inocentes ante tu presencia, solamente, única y exclusivamente por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha declarado justos, Él nos ha declarado inocentes porque nos ha comprado con su sangre, porque nos ha cubierto con su manto de justicia y perfección. Señor, Padre eterno, a través de tu palabra, llévanos a los pies de Cristo. Llévanos a mirar la tumba vacía. Llévanos a mirar la ascensión gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, certeza inequívoca de que nuestros pecados sí han sido perdonados, de que hemos sido declarados inocentes ante tu presencia y por los méritos de Cristo somos herederos del reino de los cielos, donde un día por la gracia de Dios viviremos junto a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta justicia y santidad. Ayúdanos, Señor, a recordar todos los días a la luz de las Escrituras, a meditar en ella, a aplicar a nuestras vidas todos los días nuestra vida, para así compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, que le fortalezcas diariamente para que sigan compartiendo valientemente el evangelio con sus grupos sembradores. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Muchas Amén. gracias, Todos pastor. tengan una bendecida noche. Un Amén, gusto verles, saludarles. Gracias por que su descanse. participación. Amén, pastor.